En esta ocasión vamos a revisar la sección 3.11 relacionado a los teoremas de De Morgan. Vamos a ver. Bien, los teoremas de De Morgan son dos herramientas adicionales, son simplemente dos ecuaciones más que vamos a analizar y que se suman a los teoremas de Boole que habíamos revisado la semana anterior. Los tengo aquí ya preparados, ¿sí? Estos son los dos teoremas. Los vamos a poner como 16 y 17 como continuación de los teoremas de Boole. En realidad pertenecen igual a la álgebra booleana. La única diferencia es que este matemático De Morgan es quien los analizó y los estudió y vio la factibilidad de aplicarlos. Entonces por eso se conoce como los teoremas de De Morgan. Estos teoremas de De Morgan son muy sencillos, son fáciles de analizar y de aplicar. Vamos a revisar entonces cómo funcionan estos teoremas para que tengan una idea y poder trabajar con ellos. Y repito, son dos herramientas más que nos van a ayudar a la simplificación de ecuaciones o expresiones booleanas. Veamos el primer teorema que nos dice entonces. Vamos a poner entonces como el número 16, ¿sí? Como continuación, pero estos ya se le conocen como, recuerden, teoremas de De Morgan. El teorema 16 lo que me dice es que si yo tengo una expresión con dos variables y cuya salida está negada, esta expresión va a ser igual a colocar las mismas variables de forma individual, pero cambiado el signo. Si aquí tengo yo operando con una operación OR, acá se hará con una operación AND, es decir, voy a tener X por Y, pero con variables individuales negadas, es decir, la negación aquí se va a romper, ¿sí? Ese es el primer teorema de De Morgan, o el teorema 16, que nos indica esta situación. Entonces, es esto. Si yo tengo una expresión que contenga dos variables distintas, operadas con OR y su salida negada, esto es igual a poner las mismas variables pero cambiadas de signo, es decir, operadas con una operación AND y negadas individualmente, es decir, la negación se abre, ¿sí? Es igual a eso. Eso es lo que me dice la primera expresión. La siguiente expresión lo que me dice es que si yo tengo lo contrario, si yo tengo dos variables, pero en este caso multiplicadas, dos variables distintas multiplicadas y su salida negada, esto es igual también a escribir o colocar las mismas variables pero cambiados de signo, es decir, ahora como aquí está multiplicándose, acá va a ser más sumadas o operadas con la compuerta OR. Recuerden que estamos trabajando con datos booleanos, ¿no? AND y OR. No son la suma y la multiplicación común. Listo. Aquí entonces con dos variables individuales cambiadas de signo y también se abre la negación, es decir, dos variables individuales negadas. ¿Sí está claro? Entonces son dos teoremas muy sencillos. Su demostración, igual podemos demostrarle, como hemos hecho los teoremas anteriores, dándoles valores de ceros y unos para demostrar su igualdad. Como hicimos eso, de pronto lo podemos poner como tarea o como experiencia para que practiquen. Simplemente dale valores, veamos rápidamente la primera, hagamos eso rápidamente, la primera expresión, el teorema 16, apliquémosle. Si yo tengo la expresión x más y, todo negado, y esto me va a ser igual a x negado cambiado de signo por y negado cambiado de signo. Vamos a darle valores para demostrar a esta expresión, teorema 16. Vamos a darle a x 0, se me ocurre, y a y 1. Recuerden que podemos dar solo valores digitales o valores lógicos, en este caso ceros y unos. Vamos a empezar con esta combinación. Si x vale 0 más y que dice que vale 1, todo esto negado. Estoy reemplazando valores en este teorema. Acá le coloco 0 negado por 1 negado. Igual, resolvamos lo que está internamente. 0 más 1
1 negado, la negación sigue. Acá 0 negado sería 1 por 1 negado sería 0. Aquí dentro del paréntesis 1 negado es 0 y aquí 1 por 0, 0. Se comprueba entonces la igualdad y se comprueba también que este teorema concuerda. Lo mismo se puede hacer para el 17, pueden probar ustedes con otros valores distintos para que puedan comprobar el teorema. Eso lo dejo como ejercicio para que lo hagan en casa, para no hacer muy largo el video. Listo. Veamos con un ejemplo ahora estos dos teoremas. Voy a borrar esto para no ocupar mucho espacio. Vamos a dejarle esta hojita por aquí. Y vamos a comprobar con un ejemplo. Recuerden que estamos analizando la sección 3.11, que es la del libro de sistemas digitales que estamos siguiendo para revisar todos estos temas. Igual al final del video les voy a indicar qué ejercicios los realicen para que puedan ustedes ejercitarse sobre este tema, ¿sí? Y cualquier pregunta o duda lo pueden dejar en los comentarios del video o escribirme al correo para solventar alguna inquietud o duda que tengan. Bien, vamos a hacer un sencillo ejemplo. Hay un ejemplo en el libro que me pone para resolverlo y ejemplificar. Me dice, si yo tengo, por ejemplo, una expresión que dice y a, b negado más c, todo esto negado, por decir algo, ¿sí? Una expresión. Recuerden que en todos los teoremas, los que vimos anteriormente, y este no es la excepción, no siempre se va a presentar con una variable simple. Recuerden que también puede la x o la y tomar varias variables o expresiones, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que buscar que la ecuación se parezca, o si tiene esta forma, podemos nosotros reemplazar. Entonces recuerden, no siempre se va a presentar como XY o AB, ¿sí? Siempre se va a presentar incluso con combinaciones de varias variables, como es el ejemplo de aquí. Entonces miren, tengo esta expresión. Si nosotros analizamos esta expresión de aquí, vamos entonces resolvamos esta expresión de aquí. Si nos fijamos, esta expresión tiene la forma de este teorema, el teorema 16. Simplemente tenemos que fijarnos que tengo aquí a por b negado. Esto puede ser las veces de x más y, que vendría a ser la c. Y la salida negada, todo negado, todo negado, ¿sí? Entonces yo puedo aplicar el teorema 16 aquí. Puedo aplicar el teorema 16, que es igual a x por y de variables individuales negadas, ¿sí? Entonces yo puedo aplicar ese teorema aquí. Apliquémoslo. Si esto le hago momentáneamente valer como x, pues esto sería a b negado. Como me dice que tengo que cambiar el signo para aplicar por c. Listo. Dividimos la negación, negado aquí y negado acá. Hemos aplicado aquí el teorema 16 a esta expresión, porque tiene la forma, ¿sí? Si usted se fija, tiene la forma. Como les dije anteriormente, no necesariamente se van a presentar variables individuales, sino variables compuestas, como es el caso. Si ven a y b negado, y esto le hacemos valer como si fuera todo esto una x y c como y puedo aplicar el teorema directamente. Sigamos resolviendo. Si nosotros nos fijamos, vamos a ponerle aquí entre paréntesis, si nosotros nos fijamos, esta parte del paréntesis, sí, podemos aplicar otro teorema, el teorema 17, que nos dice que aquí tengo yo una multiplicación, es decir, una operación a, todo negado, y esta operación equivale a ¿qué? A colocarle cambiado el signo a la misma operación, pero con una compuerta OR, negado, negado, ¿sí? Es decir, yo puedo poner esta misma expresión de aquí, esta parte, ¿sí? Con variables individuales negadas, es decir, A cambia de signo más B negado, y ahora sí divido la negación, negación, ¿sí? Por favor, no se equivoquen, a B negado corresponde B negado, ¿sí? Estamos abriendo esta negación, la grande, la que cubre, ¿sí? Debe quedar de esta manera. Ahí saben confundirse a veces un poco.
Bueno, pongámoslo así mismo entre paréntesis, multiplicado por c. Fijémonos aquí ahora en esta expresión. Podemos hacer algo. Recuerdan que si nosotros tenemos una doble negación que cubre a una variable simple o a una expresión, cuando tenemos negaciones dobles podemos eliminar, ¿sí? Siempre y cuando cubran una variable simple en este caso. Se elimina esta doble negación y la expresión al final, aquí es c negado, perdón, aquí la expresión quedaría a negado más b, porque se eliminó, ¿sí? Multiplicado por c negado. Listo, hasta aquí tengo yo la respuesta, ¿sí? O podría hacerle aún más sencilla todavía. Aquí podría dejarle en función de variables simples. ¿Cómo? Aplicando esta parte o este resultado. Si yo quisiera, podría dejarle ahí y armar el circuito. Está más fácil armar esto, que es un poco más complicado. Aquí ya están variables más simples, sueltas las negaciones, si ustedes se ven. Pero puedo yo seguir aplicando aquí otro teorema. ¿Recuerdan el teorema 13? Que me dice de la propiedad distributiva, que yo puedo aquí multiplicar esto por cada uno de los miembros de este paréntesis. Es decir, miembro a miembro, c negado por a negado y más c por b negado. Es decir, la expresión podría yo también dejarla de esta manera. Sería a negado por c negado, al multiplicar de esta manera, ¿sí? Más b por c. ¿Sí? He aplicado la propiedad distributiva. Simplemente se multiplica miembro a miembro y se lo deja expresar. Y esta sería mi respuesta. Entonces, esta es una expresión mucho más simple, mucho más sencilla de armar. De pronto contiene la misma cantidad de elementos, pero es más sencilla porque contiene variables individuales negadas. Variables individuales negadas. No es lo mismo que tener variables que se multiplican con negaciones. Es mucho más complicado conseguir un circuito integrado que me haga esta operación que conseguir un circuito o armar un circuito, conseguir elementos que me hagan operaciones simples como las de aquí, ¿sí? Entonces este circuito es mucho más sencillo de armar ya en la práctica. ¿Está claro? Entonces esa es como ejemplo, en este ejemplo miren hemos aplicado los dos teoremas al mismo tiempo y además hemos aplicado los teoremas anteriores que ya vimos, ¿sí? Este ejemplo nos sirvió para demostrar que se puede aplicar todas estas herramientas para hacerlo más pequeño a las expresiones booleanas y poder armar después nuestro circuito. Borremos esto. Otra cosa importante que se nos puede presentar, estos teoremas de Morgan no solamente puede ser para dos variables, es decir, si yo tengo x más y, ¿no es cierto?, todo negado, ya sabemos que esto es igual a las variables individuales cambiadas de signo, ¿sí?, cambiadas de signo y abierta su negación. Esto también puede aplicar a más variables, a más cantidad de variables. Por decir, yo puedo encontrar una expresión que tenga esta forma, x más y más z, ¿sí? Todo esto negado. Pues igual, no hay problema, sería entonces lo equivalente a x por y por z negado, 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 ¿sí? Entonces no importa el número de variables, los teoremas de Morgan se aplican para incluso mayor cantidad de variables. Lo mismo el teorema 17, que sería, por ejemplo, si tuviera x por y todo negado, esto va a ser igual a x más y negado, negado. Si tuviera más variables, esto sería x por y por z todo negado, sería igual a tener x más y más z negado, negado, negado. ¿Sí? Recuerden, siempre cambiando el signo y abriendo las negaciones. Insisto nuevamente, x, y o z pueden ser el resultado de varias variables. Me refiero que yo puedo tener aquí, por ejemplo, ab más cd más e, por decir algo. Si ustedes se fijan, tiene esta forma, perdón, me faltó la negación aquí. Todo negado tiene la forma de esto, aunque no tengan las mismas variables, pero tiene la forma. Si usted se fija, AB es como si estuviéramos hablando de X, CD como si estuviéramos hablando de Y la E como si estuviéramos hablando de Z. No importa las variables, incluso tener aquí dentro negaciones, CDD negado, E negado,
Simplemente tenemos que ver la forma, la estructura de la ecuación y poder ver si podemos aplicar o no. ¿Sí? Eso quiero que quede muy claro porque siempre no se van a presentar siempre con estas variables individuales. ¿Sí? Se pueden presentar de esta forma, que es lo más común que se presente. Bien. Otra cosa importante ya para terminar en esta sección es que si nosotros ponemos, por ejemplo, voy a poner el teorema 16 aquí un momento para explicarles algo interesante. Esto ya para la parte que nosotros querramos armar circuitos digitales, ¿sí? Estamos poniendo aquí el teorema 17. Si nosotros cogemos el teorema 17, el 16 o el 17, perdón, este es el 16, si cogemos cualquiera de los dos teoremas y los aplicamos a la electrónica digital que nosotros estamos trabajando, es decir, con las compuertas lógicas, vamos a hacer una comparación entre dos circuitos. Si yo me fijo aquí en esta parte de la ecuación, en la parte de aquí nada más, y armo este circuito, ¿qué es lo que tengo aquí en realidad? Lo que yo tengo aquí es una compuerta OR, ¿no es cierto? Porque estamos aquí con la suma. ¿Sí? Tengo una compuerta OR cuyas entradas se llaman X y Y, y la salida, es decir, la suma, está negada, es decir, yo tengo aquí una negación, esto. ¿Recuerdan esto del capítulo 3.9 me parece? ¿Sí? ¿A qué es igual esto? Esto de aquí es igual simplemente a una compuerta. ¿Qué compuerta es esta? Esta es la compuerta NOR. Recuerda que vimos las compuertas NOR y las compuertas NAND. Pues esto de aquí en realidad es una compuerta NOR, si usted se fija. ¿Sí? Si usted se fija, esto es una compuerta NOR la que tenemos aquí. El teorema de Morgan me dice que la compuerta NOR es igual a escribirla de esta manera. Dos negaciones, porque aquí se están ya negando de forma individual, X y Y, multiplicadas, es decir, operadas con una compuerta AND. Si se dan cuenta, entonces miren, una compuerta NOR puedo yo también utilizar dos negaciones con una compuerta AND. ¿Sí? Esta es una compuerta AND con dos NOT en las entradas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, el rato que estoy haciendo circuitos digitales, armando circuitos digitales, si no tengo la compuerta NOR, la compuerta NOR es en circuito integrado, me parece que es si no estoy mal, es el 74LS02, corresponde al circuito integrado. ¿Sí? Si no consigo en el mercado, en las tiendas electrónicas, este circuito integrado o esta compuerta, yo puedo reemplazarla por compuertas simples que yo sí se consiguen fácilmente. Es decir, yo puedo coger dos compuertas NOT y una AND y ya tengo el equivalente a una NOR. Si se dan cuenta. Esto es importante entender para poder el rato de armar circuitos. Si no tengo un material, pues sé que puedo reemplazarle con otro. O viceversa, si no tengo estas compuertas NOT y AND, pero tengo una NOR, ya hago la misma función. ¿Sí? Es importante entender eso. Lo mismo puede suceder con el teorema 17, el otro teorema que me dice que X por Y, todo negado, es igual a X negado más Y negado. Lo mismo aquí. ¿Qué compuerta es esta? Es la compuerta AND. Tengo la compuerta AND. ¿Recuerdan? Tengo X, tengo Y negado a la salida que me indica esta barra de acá arriba. ¿Sí? Esta sería la compuerta NAND, perdón. Esta es la compuerta NAND. ¿Sí? Porque tenemos la burbujita a la salida que indica negación. La compuerta NAND. ¿Y a qué es igual la compuerta NAND? Es a obtener dos compuertas NOT en el ingreso, XY, en las entradas, pero esta vez sumándose, es decir, con una compuerta OR. ¿Sí? Una compuerta OR y dos NOT. Entonces, si en el mercado, cuando estoy armando un circuito, no consigo una compuerta NAND, el integrado de la compuerta NAND me parece que es del 74LS00. Si no consigo la compuerta NAND, pues puedo utilizar una OR
con 2 inversiones a la entrada. ¿Sí? Claro que aquí vamos a utilizar 2 integrados, aquí es solo uno, pero en caso de emergencia, si no tengo una NAND, pues puedo armarla de esta manera también. ¿Sí? Son las opciones y las ayudas que me presenta esto al final ya en lo que es aplicación ya de circuitos. ¿Sí está claro? Entonces eso es importante que usted entienda. Incluso esta ecuación, este símbolo, se le puede abreviar así, de esta manera también, si se quisiera. Esto ya se verá en capítulos posteriores en el mismo libro. Puedo poner unos circulitos aquí y ya estoy expresando, simplificando este dibujo como esto. ¿Sí? Ya en la parte de esquemas, ustedes pueden hacer esto también para ahorrar espacio en el dibujo, en la construcción de esquemas. Lo mismo puede ser para la compuerta, la otra que vimos anteriormente, de esta manera. ¿Sí? Bien. Espero que haya quedado claro. Las actividades que las voy a enviar ahora esta semana como tarea, pongámoslo así, es que ustedes realicen las preguntas de repaso. Las preguntas de repaso de la sección 311. Sí, al final de la sección 311 ahí me parece tres o cuatro preguntas que son ejercicios donde usted va a poder aplicar estos 2 teoremas. Esos los tiene que resolver para esta semana y luego analizarlos para ver cómo nos ha ido con la resolución. Espero que haya quedado claro. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias.